El tema de hoy es cara a cara. Repitan conmigo, cara a cara. ¿Has escuchado alguna vez la expresión, tenías que haber estado allí? ¿Alguna vez la has usado en tu vida esa expresión, diciéndole a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, tenías que haber estado allí para saber de lo que te estoy hablando? Sucede que cuando uno tiene el sueño de viajar a un lugar maravilloso, ve fotos del lugar, quizás se conecta en internet a ver las fotos en Google del lugar donde quiere viajar, donde anhela conocer, y compra tal vez revistas, brochures y mira fotos de esos lugares maravillosos que algún día anhela visitar. Y pasa que cuando al final logras visitar ese lugar de tus sueños, te das cuenta que es mucho más grandioso y más maravilloso que las fotos que alguna vez viste, o los brochures, o las revistas, o la información que alguna vez tuviste, porque no hay nada como estar presente en un lugar. Y luego cuando regresas de tu viaje y le cuentas a tus amigos cómo estuvo tu viaje a ese lugar, cómo estuvo tu paseo a ese lugar, y les enseñas las fotos de lo que significó para ti ese viaje, te dicen, bien, qué bueno por ti. Pero no van a poder captar nunca lo que tú realmente viviste, porque todo lo que están viendo son fotografías. De la misma manera sucede con Dios. Hemos quizá visto fotografías toda nuestra vida de los encuentros que han tenido otros personajes en la Biblia, y quizá no hemos tenido aún nosotros la experiencia propia, personal, de decir, he estado delante de Él cara a cara. Esta serie lo que trata es de que pases de ver fotografías a ver al Dios real. Me estoy explicando. De encontrarte con tu Dios, aquel que te anhela a ti. En 2 de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 18 lo pueden ver dentro de su bifoliar o incluso en pantalla, los que lo deseen. Dice así la palabra de Dios: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muy bien. Pablo está haciendo un énfasis aquí de que existe un velo en todos aquellos que no han experimentado una conversión auténtica delante de Dios. Es decir, muchos tienen información de quién es Dios. Muchos han visto las fotos quizá de lo que significa un encuentro con Dios, pero no han tenido esa experiencia de vivir realmente una conversión. Una conversión es mucho más profunda que un cambio de religión. Estoy seguro que aún en las iglesias evangélicas muchas personas no han experimentado realmente una conversión. La conversión trasciende a cualquier religiosidad, y vamos a ver más adelante el porqué de lo que estoy diciendo. Pero lo que está diciendo Pablo es, hay un primer paso antes de que el velo que tienes, que no te permite ver a Dios a cara descubierta, es necesario que tomes. Ese primer paso es justamente convertirte. Pablo lo dijo: cuando se conviertan al Señor, inmediatamente el velo se quitará y vivirán en el Espíritu. Es decir, solamente puedes experimentar a Dios en el Espíritu. Dios es Espíritu. Así de sencillo es como la palabra lo dice. Pero también dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y luego Pablo dice, porque mirando todos a cara descubierta, es decir, por fin teniendo un encuentro cara a cara con Dios, sin velos, lo vemos de frente. Y entonces dice, miramos como por espejo. Cuando él dice un espejo, significa que tu rostro, como ya no tiene un velo,
recibe directamente la luz de Dios y tu rostro es un reflejo de la luz de Dios. Y por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y por ende ustedes que me siguen a mí son también la luz del mundo. Es lo que Pablo está diciendo en esa profundidad tan importante. Lo primero que quiero que anoten en sus bifoliares es que necesitamos poder y no palabrería. Necesitamos poder y no palabrería. Cuando por fin vivimos esa conversión de encontrarnos con Dios cara a cara, la primera convicción que llega a nuestros corazones es que no se trata de las palabrerías que podamos decir o la palabrería que podamos decir, sino de poder. Poder. Es poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo escribió en 1 Corintios 2, versículos 3 y 5: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, Pablo dice: por más que yo pueda ser un buen orador y explicarles de todas maneras, ustedes lo que necesitan es experimentar el poder de Dios y no un buen discurso. Hay una gran diferencia entre lo que es recibir información y experimentar la transformación. Quizá muchos han escuchado la palabra de Dios, incluso la han leído y tienen mucha información, pero Pablo dice: no se trata de la palabrería, no se trata de todo lo que yo les pueda decir tratándolos de persuadir. Se trata de experimentar el poder de Dios en una transformación en nosotros mismos. Por ejemplo, la persuasión humana podría llegar a las emociones y tener nada más un encuentro basado en una simple emoción temporal que de repente se apague y sea como una llamarada de tuzas, porque les hablé bonito y logré persuadirles, y entonces tuvieron un encuentro como emocional delante de Dios. Pero Pablo está diciendo: no me interesa persuadirlos yo, me interesa que el convencimiento del Espíritu Santo esté en ustedes y que el poder del Espíritu Santo habite en ustedes y que cada día crezcan y sean transformados por ese poder. Yo puedo hablar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sin la obra del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros no podría ser efectiva, porque el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios, y el único que puede hacer es cobrar vida a esta palabra en nosotros es el mismo Espíritu Santo. Necesitamos poder y no palabrería. Lo siguiente que vemos es que necesitamos un encuentro y no una explicación. Por favor, anota en tu bifoliar: necesitamos un encuentro y no una explicación. ¿A qué me refiero con esto? Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cómo explicas la eternidad? ¿Dónde comienza la eternidad? ¿Dónde termina la eternidad? ¿Cómo la explicas? ¿Cómo explicas el infinito? ¿Cómo explicas a Dios, a un Dios tan inmenso? ¿Cómo explicas un milagro? Por ejemplo, que Dios haya sido capaz, Jesucristo haya sido capaz de resucitar a Lázaro en un estado de putrefacción a los 4 días de muerto. ¿Cómo lo explicas? Ni siquiera científicamente se podría. Y muchos tratamos de explicar a Dios durante toda nuestra vida. Y estudiamos y leemos, y eso está bien. Pero más allá de una explicación, lo que necesitamos es un encuentro real con Dios. En Juan 5, 39, 40, en la Nueva Traducción Viviente, Jesucristo estaba hablando con los fariseos y los religiosos y les dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna.
pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es decir, ustedes tienen todas las escrituras y toda la información, pero no se dan cuenta de que estas escrituras los dirigen a un encuentro conmigo. Va más allá de sus conocimientos teológicos. Dejen que estas escrituras que tanto han estudiado, que tanto han escuchado, los dirijan hacia un encuentro conmigo. Dense cuenta que todo lo que está aquí los dirige hacia mí y encuéntrense conmigo. Ese es el anhelo de Jesús. Es por eso que necesitamos un encuentro y no una explicación. Estoy convencido de que Dios únicamente nos reveló una faceta comprensible de sí mismo a nuestra limitada humanidad. Es decir, Dios sería inexplicable para nosotros, es incomprensible para nosotros. ¿Cómo explicas la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios? No hay forma de hacerlo humanamente. Podemos tratar de hacerlo como pastores desde un púlpito, pero no hay forma real de explicar a Dios. Lo que necesitamos es un encuentro con Él. Dios es tan grande que aun cuando en su inmensidad Él decidió revelarse a nosotros en el amor de un padre hacia su hijo. Es decir, la inmensidad de Dios fue revelada a nosotros en el amor que un padre tiene al entregar a su hijo por amor a nosotros. Esa es la forma en la que podemos comprender el plan de salvación. Pero Dios es aún más grande que su propio plan de salvación. El plan de salvación nosotros lo entendemos en base a la cruz y a Jesús derramando su sangre por amor a nosotros. En entender que alguien, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y fue clavado en un madero y que su sangre fue derramada para limpiar mis pecados. Es un evangelio comprensible, pero Dios es más grande aún que ese propio plan de salvación. Dios es inmenso y es inexplicable. Y es hasta que llegas a un encuentro con Él que te das cuenta que todo lo que te dijeron de Dios se quedó corto. Que todo lo que estudiaste de Dios se quedó corto, porque no hay nada como estar delante de Él y conocerlo personalmente. Dios es más grande que nuestras canciones, que nuestras predicaciones. Dios es más grande que todo, absolutamente todo. Puedes ver en pantalla esta cita. Juan 9, 17, 24, 25. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces el ciego respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No tuvo la capacidad este ciego de explicar a Dios. Lo único que pudo decir es lo que Dios hizo por él. Quizá yo no tengo la capacidad de explicar la dimensión grandiosa de Dios, pero sí tengo la capacidad de decir: yo era un pecador que ahora ha sido transformado por Dios. Yo sé muy bien lo que Dios ha hecho por mí, como tú lo sabes. Entonces, tu forma de exponer a Dios también se puede limitar, como en el caso de este ciego, de decir: lo único que sé es que antes no miraba y ahora veo la luz. Hay sencillez en Dios, aún en medio de esa grandeza. Necesitamos de Dios en nosotros. Necesitamos ese encuentro que trasciende a cualquier explicación. Lo siguiente que quiero que anoten es que necesitamos su presencia y no nuestra tradición. Necesitamos su presencia y no nuestra tradición. Jesús fue tajante al referirse a la tradición de los judíos, a la tradición de los fariseos, de los religiosos de aquella época. Es más, Jesús definió la tradición como hipocresía. Miremos Marcos 7, 5 al 8.
Dice, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Es decir, el peligro es cuando Dios se convierte en una tradición y no en el todo de lo que hacemos. ¿Me estoy explicando? Jesús aquí estaba haciendo una acotación o una referencia a Isaías 29:13. Pueden leerlo en sus bifoliares o en pantalla. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Repitan conmigo, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Repitan conmigo, reglas humanas aprendidas de memoria. Es decir, Dios está harto de la tradición. Está definiendo la tradición como un alejamiento de Dios. Dice, me honran con sus labios, pero su corazón está completamente lejano de mí. Hacen oraciones aprendidas de memoria, tienen reglas establecidas por hombres y no por mí, y han convertido de eso su tradición. Dios está en contra de nuestra tradición. Una vez que vivimos una conversión, nos damos cuenta que la tradición es muy pequeña comparada con la grandeza de Dios. En pantalla pueden ver Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, estamos viendo la importancia de experimentar su presencia y no continuar con nuestras tradiciones humanas. Moisés sabía muy bien que no había otra manera de avanzar en el camino si no era por medio de la presencia de Dios. El salmista en el Salmo 119, versículo 58, dijo, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Podemos suplicar la presencia de Dios. El salmista estaba consciente de que no había nada fuera de la presencia de Dios. ¿A quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti yo nada deseo. En Santiago 4:8 se nos define lo que es la manera de acercarse a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, tomen la iniciativa ustedes de acercarse a Dios y Dios se va a acercar a ustedes. A veces pensamos que toda la iniciativa es de Dios, y es cierto, la iniciativa ya la tomó hace 2000 años, muriendo en la cruz del Calvario para que hoy tú puedas tomar la decisión de acercarte. Pero si simplemente decides acercarte a Dios, tú vas a ver cómo Dios se acerca a ti. Es lo que nos está diciendo Santiago. Y lo que me encanta es que Santiago nos da esperanza porque dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, aun cuando ustedes sean pecadores, aun cuando tengan doble ánimo, simplemente purifiquen sus corazones y acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Hay esperanza. Si tú eres un pecador, como yo también lo he sido, si hoy estás aquí y realmente no has tenido un encuentro con Dios, hoy Dios no solamente quiere encontrarse contigo, Dios también quiere limpiar tu corazón, limpiar tu maldad, limpiar tus pecados, hacerte una nueva criatura y que puedas conocerle cara a cara. Lo siguiente que quiero que anotemos es, necesitamos una relación y no nuestra religiosidad. Necesitamos una relación y no
nuestra religiosidad. Jesús les mandó a sus discípulos a hacer todo lo que los religiosos fariseos enseñaban, pero no a seguir su ejemplo. Literalmente Jesús les dijo a sus discípulos: hagan todo lo que esos fariseos enseñan, pero no sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque por la misma tradición el corazón de esos fariseos estaba lejos de Dios, por ende su religiosidad no llevaba a Dios. En Mateo 23, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice que los religiosos aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Eso es lo que la religión hace. La religiosidad, como la entendemos, llámese católica, llámese evangélica, llámese lo que se llame, muchas veces la religión lo que hace es poner pesos en la persona que Dios no está poniendo. Es lo que Jesús dijo: los religiosos aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Y yo sé que puedo hablarlo de esta manera porque en esta congregación tenemos la madurez de saber que no es ser evangélicos lo que nos lleva a Dios, sino el tener un encuentro personal con Dios. Aunque nos llamamos evangélicos porque así somos hermanos y nos congregamos, sabemos que por sobre cómo nos llamen está nuestra relación personal con Jesús. Entonces vean ustedes lo contradictorio, porque está diciendo que si la religiosidad o la religión pone un peso que aplasta a la gente, Jesús por otro lado está diciendo en Mateo 11, versículo 28: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Es decir, si eres un religioso, tienes unas cargas que te están aplastando, pero si tienes una relación con Cristo, has entregado tus cargas a Él y su carga es ligera, es liviana. Si tú puedes hacer, dale un aplauso al Señor. Amén. Si tú puedes hacer un autoanálisis de ver si lo que has hecho toda tu vida es llevar cargas que te aplastan o realmente entregar esas cargas a Dios, ¿de qué manera te puedes dar cuenta si eres religioso o si tienes realmente una relación con Cristo? Por el peso que tienes en este momento sobre tus hombros. Si tienes una relación con Él, tu carga es ligera. Si eres nada más un religioso, tienes un peso que te está aplastando. Es eso lo que Jesús enseña. Ahora, la palabra religión significa relación. El problema es que hemos hecho de la religión una religiosidad. Hemos tratado de meter a Dios donde no cabe con nuestras religiones. Es como querer meter al universo entero o al planeta entero en una caja de fósforos. Es el único ejemplo o la única ilustración que vino a mi mente. Mete el planeta entero en una caja de fósforos. ¿Verdad que es imposible? No puedes meter a Dios en una liturgia, en una religiosidad. Pero ¿sabes qué? Dios es tan grande que sí cabe en un pesebre para decirte: lo que yo vine es a encontrarme contigo, a tener una relación personal. Eso es lo que realmente interesa e importa. Más allá de mi denominación, importa cuán cerca estoy de mi Jesús. Esa es la realidad. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Santiago definió de esta manera la religión: la única religión pura y sin mácula, como dice la versión Reina Valera. Ahora quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Es decir, guárdate del mundo y ayuda a los necesitados. Eso es la religión. Así describe la Biblia la religión. No en un invento de hombres, sino en preocuparse de los necesitados y guardarte sin mancha del mundo.
Toda la enseñanza de Jesús se basó en una relación con Dios. Él vino a mostrarnos al Padre. Yo he venido a traerles al Padre, no a fundar una religión. Juan 17:21 es la oración más larga registrada en el Nuevo Testamento y es la oración de Jesús hablando con su Padre. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es decir, habla de relación, que seamos uno en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, que sean ellos uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús en su oración más larga, su petición fue que tuviéramos una relación con Dios. De la misma forma, cuando Jesús resucita y habla por primera vez con María Magdalena y le dice, no me toques. En Juan 20:17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que a partir de hoy es también vuestro Padre. Es decir, la misma relación que tengo con mi Padre la puedes tener tú. No vine a establecer religiones, vine a establecer relación con Dios. Dice, quien ahora es mi Padre también es tu Padre. Y quien ahora es mi Dios también es mi Dios, porque morí en la cruz y resucité al tercer día. Es lo que Jesús le dice a María Magdalena. Es relación con Dios lo que importa. Relación con Dios. El encuentro que estudiaremos esta mañana es Jacob lucha con Dios. Ustedes vieron en el video de entrada varios encuentros de la Biblia. Y quisiera que estudiáramos la lucha de Jacob con Dios. Porque, primero, cuando estudias teología, ya sea en un seminario o en la universidad, te enseñan la ley de la primera mención. Es decir, si quieres encontrar la mayor pureza en cuanto a cualquier enseñanza en la Biblia, ve a la primera mención de este objeto en la Biblia o de este suceso en la Biblia. ¿Qué estoy tratando de decirles? La primera vez que alguien se encuentra con Dios cara a cara y la primera vez que aparecen las palabras descritas cara a cara es justamente en esta porción de la Biblia que vamos a estudiar. Así es que vamos a ir a estudiar la primera vez que se menciona cara a cara en la Biblia, para poder entender qué significa encontrarnos con Dios cara a cara, que es el título de esta predicación. Y segundo, ¿por qué quiero que estudiemos esta historia? Es porque encontramos a un personaje llamado Jacob que no solamente quería encontrarse con Dios, sino que necesitaba profundamente a Dios. No se trata solo del deseo de sí quiero encontrarme con Dios, sino de aquella hambre y sed de decir, si no me encuentro con Dios, me muero y se me acaba la vida. Jacob realmente necesitaba este encuentro con Dios. Ahora, vamos a ver un poco de la historia de Jacob. Jacob tenía un hermano mayor, aunque era su gemelo, Esaú. Esaú y Jacob pelearon desde el vientre de su madre. Todos conocemos, o la gran mayoría conocemos esta historia. Peleaban dentro del vientre de su madre. Cuando Esaú nace, Jacob venía detrás de su hermano, saliendo del vientre de su madre, tomando con su manita, haciendo un bebé, el pie o el calcañar de su hermano Esaú. Es decir, que es importante que analicemos que en la cultura o en el contexto que ellos nacieron, por ley, la bendición del padre era destinada 100% al primogénito. ¿Estamos bien aquí? Jacob nace como un segundo y crece sabiendo que él pasaba a ser el de segundo plano dentro de su familia. Es clara la palabra de Dios en decirnos que Isaac, el padre de ambos, tenía un favoritismo por Esaú. No solamente esto, Jacob crece
engaña a su padre haciéndose pasar por su hermano, traicionó a su hermano, roba una bendición, luego empieza a huir porque su hermano le quería matar. Se va a trabajar con un hombre llamado Labán, que tenía 2 hijas, una bonita y una no tan bonita. Se enamora de Raquel, se enamora profundamente de Raquel, y Labán, aprovechado, le dice: si no trabajas 7 años para mí, no te doy a Raquel. Trabaja los 7 años, y entonces en la noche de bodas, cuando por fin le puede quitar el vestido de novia. Acuérdense que nosotros usamos un velo transparente, pero ellos en aquella época usaban realmente algo que tapaba por completo el rostro, y él no supo hasta la mañana siguiente que le dieron gato por liebre. Y de repente ve 7 años desperdiciados y está con una mujer a la cual no ama. Y sin embargo decide trabajar otros 7 años para Labán, y entonces finalmente tener a su amada. Cuando logra tener a su amada, ya sus cuñados lo odiaban y su suegro lo persigue. No solamente era su hermano persiguiéndolo, sino también su suegro persiguiéndolo. Realmente Jacob estaba mal. Su vida era un cautiverio constante. Había lastimado gente, había dañado gente, había usurpado. De hecho, su nombre Jacob significa suplantador, significa engañador. Por cierto, Esaú tampoco tenía un muy bonito nombre. Esaú significa peludo. Entonces llegaban los 2 hermanos y se decían: hola peludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal engañador? ¿Cómo te va? Le contestaba. Bueno, esos eran los gustos de Isaac para nombrar a sus hijos. Lo que yo quiero que miren es que Jacob no había tenido ni un solo acierto, pero que no obstante eso, su corazón anhelaba la bendición de Dios. Veamos la historia en Génesis 32, 24. Pueden verla en pantallas o en sus bifoliares. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara. Aquí es la primera mención, cara a cara, y sin embargo conservo la vida. Casi le pongo como título a esta predicación Peniel, porque Peniel significa cara a cara. Quiero que analicemos la historia brevemente. Vemos la pelea de Jacob con un hombre. Dice esta versión en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera, que estamos más acostumbrados a utilizar, dice un varón. Pero ¿saben una cosa? El profeta Oseas profundiza más y nos describe quién era realmente ese hombre o ese varón. Y pueden ver en sus pantallas esta cita de Oseas 12, 4 y 5 en la Nueva Traducción Viviente. Si luchó con el ángel y venció, lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró, repitan conmigo en voz alta, cara a cara con Dios, y Dios habló con él. Es decir, Oseas aclara, ese que se describe como hombre en el Génesis era el ángel de Jehová. Ahora déjenme explicarles quién es el ángel de Jehová.
Cada vez que ustedes ven en sus Biblias el ángel de Jehová, se refiere a Cristo, se refiere al verbo de Dios. Esa es la realidad. Cuando ustedes ven mencionado al ángel Gabriel, lo menciona por nombre. El ángel Miguel o el arcángel Miguel se menciona por nombre. Pero cada vez que se dice el ángel de Jehová, es realmente el verbo de Dios, el Cristo, viniendo a hacer una función antiguo testamentaria. ¿Estamos claros aquí? No los quiero complicar. Muy bien, ahora Jacob peleó literalmente con Cristo, con el verbo, posteriormente encarnado en Jesús. Esa es la realidad. Es lo que los teólogos más fieles a las sagradas escrituras y a la sana doctrina proponen y creen. Y un servidor de ustedes también. Literalmente, Jacob peleó con Dios. De hecho, en la Biblia dice, Jacob lucha con Dios. El mismo ángel le dice, porque luchaste con Dios. Y un ángel no es Dios, a menos que sea el ángel de Jehová, es decir, el Cristo. Estamos bien. Ok, ahora, Jacob encontró 3 cosas básicas para poder continuar de una manera distinta en su vida. Vimos que su vida hasta este punto era un fracaso. Y lo primero que Jacob encontró en un encuentro cara a cara con Dios fueron nuevas fuerzas. Anoten por favor, nuevas fuerzas. Jacob había caminado toda su vida en sus propias fuerzas. Es decir, como mi padre no me va a dar la bendición, lo que voy a hacer es robar la bendición. Eso es actuar en sus propias fuerzas. Voy a engañar a mi hermano, voy a traicionar a mi hermano. Eso es actuar en sus propias fuerzas. Huir para que no lo maten es actuar en sus propias fuerzas. Tener problemas con su suegro, problemas con sus cuñados, problemas con su matrimonio con Raquel y Lea. Era toda una situación difícil y había caminado toda su vida en sus propias fuerzas. Pero lo que me llama la atención es cómo Dios decide darle nuevas fuerzas. Y fue justamente tocando su cadera. Toca su cadera Dios y la disloca. Y la Biblia relata que Jacob por el resto de su vida estuvo arrastrando la pierna que estaba del lado donde el ángel de Jehová había tocado su cadera. ¿Y qué tiene que ver esto con nuevas fuerzas, pastor? Literalmente lo que Dios hizo fue quitar una habilidad física para entregar una habilidad espiritual. Literalmente le estaba diciendo a Jacob: has caminado toda la vida en tus fuerzas. Te voy a dejar una seña el resto de tu vida que te va a hacer recordar que nada funcionó mientras caminaste en tus propias fuerzas. Pero te voy a entregar nuevas fuerzas. Y cada mañana que Jacob despertaba y empezaba a caminar, sabía muy bien que ya no se trataba de andar en sus fuerzas, sino en las nuevas fuerzas que Dios le había dado. Dios literalmente le dio un nuevo andar, un nuevo caminar. Vean Isaías 40, 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La manera de tener poder con Dios
es que Dios nos quebrante primero. La única manera de tener poder en Dios o nuevas fuerzas en Dios es permitiendo que Dios nos quebrante primero. Quizá a Jacob le tocó que fuera quebrada su cadera, pero tú puedes estar pensando en esta mañana lo que Dios ha quebrado en mi vida, o lo que Dios ha tocado, o lo que Dios está quebrantando en mi vida, es justamente mi corazón. La buena noticia que te tengo es que si Dios está quebrantando tu corazón, es para darte nuevas fuerzas. Lo segundo que Jacob encontró fue una nueva identidad. Una nueva identidad. Hay momentos en la vida que nos definen. Los momentos definitivos en la vida son los que nos definen por el resto de nuestra vida. Jacob encontró el momento que lo definió de ese día en adelante. Esa lucha con el ángel lo definió por el resto de sus días y para siempre. Ahora, Jacob peleó con el verbo, es decir, con Dios. La Biblia dice que el dedo de Dios es suficiente para destruir a Satanás y a sus demonios. Es lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo? El simple dedo de Dios así vence a Satanás y todas sus huestes. Por otro lado, ese mismo ángel con el que peleó Jacob venció en una ocasión él solo a 185,000 asirios. Repita conmigo, 185,000 asirios. En una noche ese mismo ángel los mató a todos. Eran los enemigos de Dios. Ahora, mi pregunta para ustedes en esta mañana es: ¿será que Jacob tenía más poder y más fuerzas como para vencer a Dios? La respuesta es no. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con Jacob? Dios literalmente dejó que alguien que había perdido durante toda su vida, alguien que había sido un perdedor durante toda su vida, por primera vez le ganara. Por primera vez ganara algo. Alguien que había sido un perdedor en su familia, en sus relaciones, en todo lo que le rodeaba, por primera vez supo lo que era ser un ganador, un vencedor. Me recuerdo de mi niñez, cuando mi papá tenía más del doble de tamaño que yo, hace muchos años. Y de repente jugábamos de luchas. Y un niño de 2 años vencía a un hombre de 40 y tantos. O de 5 años vencía a un hombre de 40 y tantos. O cuando jugábamos fútbol y de repente yo ganaba todos los partidos, porque eran solo partidos de él contra mí. ¿Qué es lo que estaba haciendo él como padre? Formándome una identidad de alguien que podía ganar, de alguien que podía vencer. Jacob no tenía la capacidad en lo absoluto de vencer a Dios. Pero Dios le dijo: has perdido toda tu vida. Yo hoy me voy a dejar ganar para que a partir de hoy seas un ganador. Y
Y esa es la única forma de ganar en nuestras vidas. Es teniendo a Dios con nosotros, encontrándonos con Dios cara a cara. Dios ahí mismo le cambió el nombre y le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, que significa suplantador o engañador, sino que te llamarás Israel, que significa príncipe con Dios. Y Dios estableció en Jacob su propia nación. Jacob tuvo por hijos a los que formarían las tribus de Israel. Y ahí se fundó la nación de Israel, cumpliendo la promesa que había recibido Abraham, de que en su simiente se formaría una gran nación, que ahora vemos cumplida en la actualidad. Isaías 43, 18, 19, pueden verlo, dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Vean en sus pantallas Juan 7:38. Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, la promesa de Dios en Isaías es hacer ríos en lugares desolados, es poner ríos en lugares desolados. Y Jesucristo vino a cumplir esa promesa al decir: simplemente crean en mí y va a brotar agua donde antes no había vida, va a haber vida donde antes no había vida. La canción Cara a Cara de Marcos Vidal dice: que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Literalmente Dios le dice: eres una nueva persona a partir de hoy, que es lo mismo que Cristo nos dice desde una cruz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es lo mismo que pasó con Jacob, fue una nueva persona. Si estás desolado por dentro a causa de tu pasado, de tus errores de antaño, es tiempo de creer en Jesús y entregarle tu pasado a Jesús, dejarlo obrar. Apocalipsis dice que Él cierra y nadie abre. Ya que Dios cierre la puerta de tu pasado, y ni siquiera intentes abrirla, porque lo que Dios cierra, nadie lo abre. La puerta de tu pasado queda cerrada a partir de hoy, porque hoy te encuentras con Dios cara a cara y Dios te dice: ¿sabes qué? A partir de hoy eres un ganador y te llamas mi príncipe, príncipe con Dios. Lo tercero y último que Jacob encontró fue un nuevo gozo. Un nuevo gozo. En la historia vimos que Dios mismo bendijo a Jacob allí. La palabra bendición en el texto original es traducida como un gozo interno. ¿Cuál era todo el deseo de Jacob de ser bendecido y bendecido y bendecido, al punto de haber robado la bendición de su padre, de pelear con Dios para que Dios lo bendiga? ¿Cuál era el punto de Jacob? Era tener un gozo interno, una plenitud, una llenura. Y es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Dios quiere llenar tu corazón, bendecirte, si tan solo te dispones a encontrarte con Él. Quisiera que todos en voz alta, ya para concluir, leamos el Salmo 16, versículo 11. Lo tenemos en nuestros folletos o en pantalla. Dice: me has dado a conocer la senda de la vida,
Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Me mostrarás la senda de la vida. De que no es en mis fuerzas, sino en las tuyas. Me llenarás de alegría en tu presencia. Eso significa bendición. Y de dicha eterna a tu derecha. Eso significa identidad, porque sé que estoy a tu derecha, que te pertenezco y que soy una nueva criatura en ti. Quisiera compartir con ustedes una canción que justamente habla de lo que es el encuentro cara a cara con Dios. La escribió el pastor español Marcos Vidal. Y hay varias cosas que él describe ahí. Aunque él se está refiriendo a un encuentro cuando llegue al cielo, hay varias cosas que él describe ahí, como lo que les dije, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, o cuestiones como solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento. Jacob estaba derrotado prácticamente en el suelo de haber peleado toda la noche con Dios, quebrado en su cadera. Pero sin embargo Dios le dio la victoria y lo dejó ganar. Vamos a reflexionar mientras analizamos la letra de esta canción. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón y que hoy puedas tú tener ese encuentro cara a cara con Dios. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Díselo como una oración así. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar
de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si las llego a ganar. Con todo tu corazón dile: solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor, quiero encontrarme contigo. Quiero verte cara a cara. Quiero dejar atrás las explicaciones. Quiero dejar atrás la palabrería. Quiero dejar atrás la tradición. Quiero dejar atrás la religiosidad. Hoy quiero encontrarme contigo. No quiero seguir escuchando lo que otros han experimentado. Quiero experimentarlo yo mismo. Hoy, Señor, me aferro a lo que hablaste en Santiago y me acerco a ti para ver cómo tú te acercas a mí. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Señor, hoy recibimos nuevas fuerzas. Quítanos la habilidad de caminar en nuestras propias fuerzas para poder caminar con tus fuerzas. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Señor, hoy recibimos una nueva identidad. Cerramos la puerta al pasado. Señor, cámbianos nuestro nombre. Redefínenos. Dinos ahora quién somos. Y tengo una palabra especial para ti que has perdido toda tu vida. Tú que estás acostumbrado a perder. Dios te dice en esta mañana: yo soy el que te va a hacer ganar por primera vez. Yo soy el que te va a hacer ganar por primera vez, como me dejé ganar cuando Jacob peleó conmigo. Hoy yo soy el que te va a dar la victoria, te dice el Señor. Señor, bendícenos como bendijiste a Jacob. Bendícenos, danos un gozo interno. Te amamos y te adoramos con todo nuestro corazón. Si se encuentra aquí una persona que necesita acercarse a Dios por primera vez, yo sé que Dios ha tocado tu corazón, Dios te ha hablado en esta mañana. No nos interesa convencerte con
palabras persuasivas, como dijo Pablo, sino que con el poder de Dios. Y es el Espíritu Santo el que toca tu corazón en esta mañana. Tú que necesitas encontrarte por primera vez con Dios, es a ti a quien me estoy dirigiendo. Si tienes dudas de tu salvación, si piensas que si murieras hoy no sabes a dónde irías, o que quizá irías al infierno, o quizás estuviste toda tu vida en la religiosidad y la tradición y hoy dices, realmente existe algo más que todo lo que antes supe o viví, y hoy quiero experimentar a Dios. A ti te estoy hablando. Es tiempo hoy de rendir tu corazón. Haz esta oración de fe conmigo. Dice la Biblia que con el corazón se cree para salvación, se confiesa para salvación, con la boca, y con el corazón se cree para justicia. Rinde hoy tu vida a Cristo. Con tu corazón puedes creer que Cristo puede justificarte, y con tu boca confesar para ser salvo. Así es que ríndete a Jesús hoy. Ríndete por completo a Él. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Cámbiame. Transfórmame. Reconozco que moriste en la cruz por amor a mí. Que tu sangre derramada en la cruz ha limpiado mis pecados, y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna.